y pues irle dando entrada, Violeta, también a las queridas compañeras Diana Manso, Yasnaya Elena Aguilar, y tenemos también hoy una invitada. Así que, Violeta, pues sí, hoy estaremos abordando también con Yasnaya y con Diana Manso y con nuestra invitada, pues un tema bastante particular, Violeta, y que pues ha generado también y sigue generando pues mucho ruido en algunos espacios, y que es este colonialismo energético, Violeta. Sí, pues un tema, Ernesto, que incluso podemos remontar desde hace varios siglos, pero ya veremos cómo lo estarán abordando las compañeras. Me parece muy, muy importante no dejar este tema, que también es fundamental, y pues que nuestro país tiene varias historias sobre despojo a los pueblos, a los territorios de los pueblos indígenas, justo para llevar a cabo estos proyectos energéticos. Ernesto, ya hablaremos de algunos de ellos que se llevaron a cabo en los años 70, que despojaron a pueblos enteros, y de otros ejemplos que podemos estar dando con ellas, Ernesto. Así es, están por incorporarse. Por lo pronto, le avisamos también, y por ahí tenemos el cartelito, mi querido Asael, si lo, o no sé ya ahorita quién está ahí en los controles. Pero bueno, tenemos el cartel precisamente de la mesa que tenemos, y la invitada es Josefa Sánchez. Violeta, tenemos una invitadaza. Ella es investigadora SOCE de San Miguel Chimalapa, allí en Oaxaca, maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, colabora en Hojarasca, la queridísima, el suplemento de la jornada, el suplemento mensual, la hojarasca, y pues amante de los ríos y defensora del territorio. Y sus investigaciones históricas se han enfocado en rastrear los conflictos agrarios, y desde la sociología escribe sobre las resistencias comunales de los pueblos frente a los proyectos extractivos. Está usted viendo precisamente el cartel. Pues vaya que qué mejor que abordarlo con Yasnaya, con Diana y con Josefa. Violeta, un colonialismo energético, qué mejor que abordarlo a profundidad con ellas. Sí, así es, Ernesto, pues Somos nosotros acá, creo que van a hacer ahorita el ajuste, Violeta. Se fue tu audio, se fue tu audio. sí, ya, creo que también era yo, no sé, Ah, aquí con ok. algún error técnico, pero ya está solucionado. Ya estamos viendo que ya se está incorporando Yasnaya, ya está por ahí. Muy buenos días, Yas, ¿nos escuchas? Pues va a Ahí activar. Hola, ¿cómo está. están? Sí, Sí, muchas buenos gracias, días. Jazz. Muy, muy buenos días. Bienvenida. Esperemos ahorita Gracias. que se incorpore Diana y nuestra querida compañera también, que estará aquí con nosotros el día de hoy. ¿Dónde te agarramos, Jazz? ¿Dónde andas? En Ayutla. Ay, órale. Oye, pues Sí. por cierto, qué ganas tenemos de regresar a San Pedro y San Pablo Ayutla. Eh, sí, ahí está entrando una luz bastante intensa. Por un lado, no sé si puedas girarte un poco para que no te A ver, cubra, vamos a ver. ¿no? Pero pues sí, son de qué mejor tema ahorita para abordarlo con Yasnaya, con Diana Manso y con pues, Josefa Sánchez se estará conectando. Sí, ahorita que recuerdo, este, no sé si tú le pasaste la liga a Josefa, porque estoy. Sí, se la acabo de pasar. Ah, ok, gracias. Este, bueno, También ya está Diana. Está ya. Diana. Hola, 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 Diana, muy buenos días. Bienvenida. ¿qué tal? Creo ¿Cómo que están? Buenos días. está tu celular o tu computador está de... Exacto, ya, ahí está. Ya te vemos Ya no perfecto. estoy de cabeza. Ya no estás de cabeza y nos íbamos a voltear así. Bienvenida también, Diana. Gusto en verte. Gracias, buen día a todas. Bueno, Buenos días, Diana. Buenos días, Yasnaya. Pues bueno, mucho que hablar sobre el tema, y ahorita precisamente colocamos
el cartel colonialismo energético, mi querida Yasnaya, y además, pues vamos a tener una invitada que estará por incorporarse en unos momentos más. Pero cuando se habla desde pueblos, Ya está Josefa. También, muy buenos días, ya está por aquí. Buenos días, Josefa, bienvenida. Hola, buenos días a todas, Hola, todos. Aquí buenos días. estamos. buenos días, Josefa, bienvenida. Muchas gracias. Ok, ahorita la vamos incorporando también aquí al Canvas para que vaya apareciendo a cuadro. Pero bueno, si les parece, y iniciando, pues vaya tema, colonialismo energético. Y cuando hablamos desde pueblos indígenas, Yasnaya, ¿cómo se entiende el colonialismo energético? ¿A qué se refieren desde pueblos indígenas cuando se usa un término en este sentido? En un tiempo o en los últimos años en México, pues tenemos muchos ejemplos para abordar sobre el tema. ¿Qué decía al respecto, Jazz? Bueno, yo creo que acá Josefa nos dará como todavía las definiciones más precisas. Yo lo que quisiera poner un poco digamos, en contexto es que la energía es una cosa fundamental para el modelo actual, pues, del mundo en el que vivimos, ¿no? No se puede explicar, pues, la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo sin una demanda energética cada vez mayor. Eh, Son como tres grandes fuentes de energía que ha utilizado la humanidad y que ha puesto a la humanidad en la situación de la emergencia climática en la que estamos, y que son petróleo, carbón y gas, ¿no? Son como las principales. Y estos petróleo, carbón y gas están generando una serie de gases de efecto invernadero que están haciendo que suba la temperatura promedio del planeta y pone en riesgo la vida de muchas especies, la vida humana, etcétera. O sea, tiene unas consecuencias muy fuertes, y yo creo que la emergencia climática es el reto más fuerte que enfrentamos en la actualidad. O sea, es como el gran tema. El asunto es que esa demanda energética es cada vez mayor, es decir, y como dicen los especialistas, es exponencial. Y entonces, como es cada vez mayor y no se está, digamos, pensando en renunciar a ese crecimiento económico hacia el infinito, por lo tanto, una demanda de energía hacia el infinito, pues es insostenible, ¿no? Vemos que cada vez, aunque tal vez haya petróleo, es cada vez más difícil sacarlo. El fracking, pues es una respuesta terrible, ¿no? A esta demanda de energía cada vez mayor. Y durante todos estos siglos, pues muchos territorios de pueblos indígenas fueron sacrificados para conseguir ese petróleo, ese gas, ese carbón, ¿no? Con consecuencias terribles, y que esto ayudó a la concentración de la riqueza en unos pocos. Entonces, la energía es un tema vital, es un tema fundamental. Yo creo que más que vital es que es un tema fundamental que no se puede desenganchar del capitalismo. Entonces, si vamos a cuestionar el capitalismo y todos los efectos que tiene, tenemos que cuestionar la energía y qué es la energía y de dónde viene y cómo se demanda y se crea esa energía. Entonces, esos territorios ya fueron sacrificados. Entonces, ahora hay todo un discurso de que tenemos que tener energía de otras fuentes que no contaminen, o sea, que no generen estos gases de tipo invernadero. Y ahí es cuando yo creo que se está dando esto que Josefa y otras compañeras y compañeros en el mundo llaman colonialismo energético, que ya nos explicará más puntualmente qué es. Muchísimas gracias, Jazz. Pues directamente pasamos con Josefa. Josefa, muchísimas gracias, bienvenida. Y pues te damos la palabra sobre este tema del colonialismo energético. Ya nos exponía una introducción muy pertinente ahorita, Jazz, y hablaba ya también de estas zonas de sacrificio y zonas de sacrificio ambiental que podemos hablar. Y bueno, iniciamos con el espacio terrestre y luego a ver si también nos vamos hacia los mares. Pero bueno, Josefa, adelante. Wejesajian, Windekai. Buenas tardes, buenos días a todas las escuchas, a todas las que sintonizan este programa. En principio, muchas gracias a Yasnaya y a Diana Manso por esta invitación para dialogar sobre un tema tan pertinente, una cuestión tan espinosa
y que nos convoca a todas y a todos. No es un colonialismo energético, y la cuestión energética no es un tema solo de especialistas, es un tema que nos está implicando. ¿Y por qué? Cuando referimos a colonialismo energético, sugerimos que la crisis actual del régimen fósil, esta crisis que se puede sintetizar en el hecho de que las sociedades industriales profundamente dependientes de esta fuente energética están encontrando que la extracción de este recurso está resultando cada vez más cara. Y por otro lado, la extracción de estos recursos es de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esta crisis del régimen fósil está profundamente vinculada con el colonialismo histórico. ¿Y por qué? Si nos remitimos, digamos, a los procesos de conquista, de colonización, que datan de allá de los siglos XV, XVI, ¿no? XVII, pues encontramos que es un periodo de la humanidad en la que en la historia ha pasado como un proceso de acumulación originaria que ha hecho posible la revolución industrial, esta gran edificación de las sociedades industriales, digamos. Y esto ha implicado determinantemente no solo en cómo se forja un tipo de industrialización, sino en los territorios de los pueblos, en los despojos, en los procesos de racialización, en los genocidios. Y sobre todo, estos genocidios y estas grandes debacles demográficas que se dan en el siglo XVI, siglo XVII, llegando hasta casi a la aniquilación del 90% de toda la población de lo que hoy se llama América. Esto ineludiblemente tuvo impactos sobre el planeta, y este impacto que hoy día se debate tanto como la huella antropogénica, digamos, que significa la huella de la humanidad sobre el clima, sobre la alteración del clima. Y esta huella, pues si rastreamos la historia, encontramos que esta primera huella la podemos encontrar en el colonialismo histórico. Por tanto, si podríamos definir esto, pues lo definiríamos como un colonialismo histórico, un colonialismo energético, porque son sociedades industriales que se forjan sobre genocidios, sobre extractivismo, sobre despojos, pero también una huella antropogénica profundamente colonial. Y es una huella antropogénica colonial que no llegó a su fin. Por el contrario, se ha ido renovando y se ha ido exacerbando en la medida que las sociedades industriales también han ido acelerando su técnica de extracción. Llegamos a este siglo XXI, en el que se ha comprobado que los límites biofísicos del planeta se están rebasando, en el que el planeta es finito, en el que el panel intergubernamental de cambio climático ya ha dado informes de que la superación del 1,5% de la temperatura del planeta va a tener grandes impactos, está teniendo grandes impactos ya sobre los territorios en general, sobre el planeta. Llegando a este punto, los movimientos de los pueblos indígenas, las defensas de los territorios que se oponen al fracking, que se oponen al extractivismo, que se oponen a todo esto, y las movilizaciones ecologistas, digamos, han estado exigiendo la transición a fuentes renovables. Esta transición a fuentes renovables está siendo ahora promovida por las corporaciones, por los estados, en programas de pactos verdes, Green New Deal, en consensos de descarbonización de la economía. Y en ese escenario de descarbonización de la economía capitalista y de transición a fuentes renovables es donde se está planteando proyectos de energía eólica, energía fotovoltaica, como dos modalidades de la transición energética. Sin embargo, lo que vemos es que esta infraestructura está profundamente dependiente a las fuentes fósiles y por tanto es parte de la continuidad del colonialismo energético. En ese sentido, se vuelve necesario nombrar
con contundencia que es un colonialismo energético y no es una transición energética lo que se está promoviendo por parte de los estados y las corporaciones hoy día. Entonces dejaría ahí mi participación para seguir dialogando. Gracias, Josefa. Pues bueno, es un gran punto ahorita el que estás tocando y es particularmente en este cierre, si no es transición energética y es colonialismo energético, pues creo que ya con nada más con este cierre, Josefa, pues nos da para abordarlo a profundidad durante horas y horas, a ver hasta dónde nos da. Déjeme nada más al inicio del programa también habíamos dado la introducción de quién es Josefa. Josefa todavía no estaba a cuadro, y ni bueno, ni Yasnaya ni Diana. Así que le comento, y usted, si no estaba todavía conectado con nosotras y nosotros, pues Josefa Sánchez Contreras es investigadora SOCE de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, colabora en nuestro querido suplemento mensual de la jornada en Hojarasca, amante de los ríos y defensora del territorio. Sus investigaciones históricas se han enfocado en rastrear los conflictos agrarios y desde la sociología escribe sobre las resistencias comunales de los pueblos frente a los proyectos extractivos. Así que, Josefa, otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Mi querida Diana, ahora sí que trascendiendo también la teoría, llevándolo a la práctica, a los hechos, ¿cómo estarías tú identificando y retratando a ti que te toca y que haces amplios recorridos por la geografía de Oaxaca y a veces también en otros estados de la República? ¿Dónde estarías identificando también pues este colonialismo energético que ya está desde hace pues, varias décadas, y dónde identificas que se va agudizando? Gracias, para mí es un gusto estar con ustedes. Bueno, escuchando con atención a Josefa, que espero en algún momento poder leer su libro, ¿no? Que se torna bastante interesante. A Josefa la conozco a través del colectivo Mazda, que ella sabrá que ya tiene algo de tiempo, cuando precisamente defendían, bueno, y continúan defendiendo, ¿no? El territorio Soque, el territorio de San Miguel, Santa María de Chimalapas, de las industrias mineras, ¿no? Cuando se dijo que una de ellas precisamente iba a hacer este colonialismo en este territorio. Y bueno, este tema pues no es nuevo, ¿no? Sabemos que desde la conquista, pues es llegando y esta conquista pues también trajeron toda esta serie se permitió, ¿no? El ingreso pues, de diversos tipos de empresas, pero pues el colonialismo se está haciendo precisamente a través del el extractivismo. En el Istmo de Tehuantepec es un claro ejemplo de ese extractivismo, por ejemplo, con el tema de las eólicas, ¿no? Son más de 28 parques donde muchos te dicen, bueno, se habla de que hay una reconciliación con los españoles y con los franceses, pero volteas a ver y pues la mayoría de los parques eólicos habían sido de filiales españoles, franceses, inclusive un japonés también. Ese es por un lado. Por otro lado, el tema de la minería, que aunque se dice, no, ya no va a haber más concesiones, pero la mayoría del territorio está concesionado y uno de ellos, pues recientemente se pidió, ¿no? Un pueblo de los Valles Centrales, especialmente cuando entrevistábamos a Neftalí, al día de ayer, antier, hicieron precisamente este pronunciamiento pues de que ya las mineras detuvieran, ¿no? Su colonialismo, su extractivismo de estos pueblos. Y lo más reciente que ha ocurrido, pues es el tema del corredor interoceánico, donde se prevé que en la zona de Comitancillo se construya un parque solar, o sea, ahí la lucha ha sido agraria, del pueblo también, donde ha dicho pues que no quieren, ¿no? Que se haga este tema del parque solar, porque acabaría con la biodiversidad, con los ríos, con los ojos de agua que hay en esa zona. Y bueno, y el tema también del extractivismo lo hace el propio Estado, ¿no? No nada más las empresas, no lo hace el propio Estado cuando estábamos hablando de que para los polos industriales, que son 10, 5 en territorio oaxaqueño y 5 en territorio veracruzano,
pues eso también es un extractivismo, ¿no? De nuestras tierras agrarias, ¿no? Comprar más de 3,000 hectáreas para permitir el ingreso de metalurgia, de empresas que van a hacer algún tipo de acciones con los alimentos. O sea, eso también es parte de este extractivismo, ¿no? Y que continúa, ¿no? O sea, el extractivismo físicamente ahí lo tenemos, convive con nosotros. ¿Y qué nos queda a nosotros como sociedad? No, muchas veces no entendemos, ¿no? Mucha gente dice, es que eso es empleo, es crecimiento. Sí, pero es extractivismo, pues, ¿no? O sea, están llegando, se determinan en ciertas áreas agrarias, tanto comunales. Entonces, se apoderan de eso, ¿no? Extraen precisamente esto, pero también hay un extractivismo de conocimiento, también eso se ha notado mucho, por eso yo celebro este trabajo que hizo Josefa, porque ella conoce su territorio, es una investigadora Soque, una investigadora indígena que desde su territorio está planteándonos esto. ¿Por qué? Porque es una lucha que Josefa conoce, ¿no? Entonces, eso no necesitamos que vengan, por ejemplo, investigadores de externos a decirnos que están descubriendo un extractivismo, ¿no? Ella lo está haciendo desde su territorio, ¿no? Entonces, creo que eso se valora mucho y pues tenemos presente estos extractivismos, estas series y que pasa a ser un colonialismo finalmente, ¿no? De nuestro territorio y que pues yo creo que está más celebrado en el tema del corredor interoceánico hoy en día. Jazz, ¿verdad? Porque ya la vi, sí, ya está, por ahí, Jazz. Han tocado temas y puntos muy, muy interesantes. Josefa hablaba de este colonialismo histórico que hay que decir y recordar, ¿no? Como ya también lo hacía y tú también, Jazz, pues implica o ha implicado violencia y despojo desde esta acumulación originaria que no ha terminado, que sigue, y bueno, va tomando determinadas particularidades y bueno, y como muy bien decía también Diana, pues también hay un extractivismo que lo podemos ver desde el Estado con los proyectos que nombra como desarrollo, que también ese es uno de los elementos que hay que decir, ¿no? Se pone la palabra desarrollo al frente, pero atrás también implica, ¿no? Una situación de despojo y violencia y lo que ustedes están diciendo también un colonialismo. Hay una situación, Jazz, que nos ha preocupado y que le hemos dado mucho seguimiento en este espacio, que es en el marco de esta transición energética, hablar en el contexto incluso de una economía verde, pues ahora avanzar hacia una economía azul, que es la colonización, y justo con este concepto que lo podemos también aquí pues retomar muy bien, pero la colonización ya también energética de los mares. Estamos viendo un reparto a nivel mundial de los mares y de los océanos a varias empresas que estarán extrayendo en un futuro. Está ahorita esa discusión en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para extraer los minerales, la gran riqueza minera que hay en los fondos oceánicos de los océanos. Pues hablamos de economía azul y en el fondo se dice que es necesaria la extracción minera de los océanos por la transición energética, porque en el espacio terrestre pues no son suficientes estos minerales. Entonces, llevamos siglos con este colonialismo energético en el espacio terrestre y ahora con esta economía azul pues se ven amenazados estos océanos y bueno, nos parecía muy importante también ponerlo aquí, ¿no? También las empresas dicen en esos territorios no hay población indígena que afectar, no hay comunidades, no vamos a tener que talar, no hay nadie que se vea afectado y entonces podemos avanzar hacia el mar y hacia los océanos. Y bueno, creemos pertinente aquí denunciarlo y pedir su opinión al respecto, Jazz. Bueno, sí, yo creo que hay varias cosas que quisiera puntualizar además de responder sobre esto. Uno es esto que dice Josefa, ¿no? Como empezar a ver la transición, porque es muy difícil en un contexto en el que se está diciendo, bueno, el planeta está en esta situación, nunca dicen quién es o cómo fue ese proceso, sino que nos hacen creer que todas las personas y todos los segmentos de la población mundial creamos este problema por igual. Entonces, pues no es así, ¿no? O sea, el segmento más rico del mundo
es el que está produciendo más gases de este tipo y que más demanda energía, ¿no? Es como un monstruo que sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo energía. Y las poblaciones más empobrecidas, entre ellas los pueblos indígenas, por una situación, justo por el capitalismo, el colonialismo, es decir, no es que nuestros pueblos hayan enfrentado y enfrenten pobreza como una cuestión ontológica adherida a ser indígena, tiene que ver con un proceso de empobrecimiento. Y somos el segmento de la población que menos hemos contribuido a este problema, pero además que menos hemos tenido los beneficios de la energía, ¿no? Por ejemplo, se vio como aquí mismo en México en el siglo pasado se construyeron presas, la presa Cerro de Oro, la Miguel Alemán, desplazando y despojando a un montón de pueblos y comunidades indígenas, mazatecas, chinantecas, para construir presas hidroeléctricas cuando la mayoría de la población indígena no tenía electricidad. Entonces, es importante diferenciar pues esta demanda de energía. Pero una vez que se posiciona el problema, entonces ahora todo discurso que cuestione la transición energética o las llamadas energías verdes, entonces es como que, ustedes son parte del problema y quieren seguir contaminando. El asunto es que una vez más, los territorios sacrificados para la transición energética, pues van a ser los que menos demandamos energía, es decir, los pueblos indígenas alrededor del mundo, ¿no? En donde otra vez se va a despojar para poner ya sea aerogeneradores, etcétera. Ya nos contará más Josefa todo lo que eso implica en el territorio y en diversos territorios del mundo. Entonces, es importante como hacer la diferenciación de que no es la humanidad, ¿no? Y por otro lado, lo que está diciendo Diana, que para mí es también muy importante ver cómo se articula, y creo que ahí Josefa también nos puede hablar más, la lucha de las mujeres con la lucha contra este colonialismo energético, y cómo no es que estemos nada más en contra de las energías verdes, o sea que no es un asunto tan sencillo. En cuanto a la otra pregunta, a mí me da un poco, o sea, me da una risa desesperada, ¿no? No la voy a hacer aquí porque puede ser un poco grotesco. Es como, no estamos entendiendo que con la emergencia climática, lo que nos está recordando el planeta es que todo está interconectado. O sea, que los océanos, el mismo ciclo del agua, el ciclo del agua depende de un proceso complejo en el que participan los océanos, la atmósfera, los bosques, el suelo, el subsuelo. Es un proceso circular cíclico. Entonces, pensar que puedes ir a hacer minería subacuática y que eso no va a tener repercusiones es no estar entendiendo el problema. Y pensar que eso no va a afectar a los pueblos indígenas porque no está en su territorio, lo cual además pues ya implicaría en no entender que hay pueblos que tienen una estrecha relación con el mar y que además los océanos con esta minería subacuática este extractivismo subacuático, de todos modos ya los océanos están en una crisis terrible. Una gran parte del oxígeno que se produce en el planeta se hace en el mar, en los océanos, ¿no? O sea, incluso parece que más que los bosques. Y que están interconectados. Entonces, no es posible. Ya tenemos unos océanos en una situación terrible. Los pueblos indígenas también se van a ver afectados. Hay muchos pueblos indígenas con una relación profunda con el mar. Y además, pretender seguir extrayendo ahora debajo del mar es a todas luces algo irracional e insostenible. Gracias, mi querida Yasnaya. Y bueno, Josefa, este punto que acaba de tocar también Yasnaya, que bueno, pues sí queremos saber la lucha, esta lucha de las mujeres, cómo la estás documentando y cómo se puede marcar una diferencia si hablamos de lucha de mujeres contra el colonialismo energético, cómo se entiende una diferencia con respecto de los hombres, si hay lucha y cómo puedes colocarla entre la una y la otra. Sí, bueno, antes de responder a a la pregunta, quisiera retomar algunos de los elementos ya mencionados por Diana y por Yasnaya que me parecen muy necesarios, como es el caso del extractivismo que ya nos decían. Es tremendo cómo la construcción de la propia infraestructura eólica y fotovoltaica demanda minerales que antes, digamos,
pues permanecían en el subsuelo o que o han repercutido en el incremento de esta demanda, ¿no? O sea, al punto que el Banco Mundial, por ejemplo, el mismo Banco Mundial ha calculado que en los próximos, de aquí al 2030, se van a requerir de más de 3.000 millones de toneladas de minerales, diversificando incluso, ¿no? Algunas hasta bromean, algunas investigadoras hasta bromean de que se está ocupando casi toda la tabla periódica, ¿no? O sea, tierras raras. Y entre todos esos minerales, pues el litio es uno de los principales minerales requeridos para la electrificación, para la descarbonización. Y ha sido justamente, pues, ese carácter extractivista del colonialismo energético, del despojo, de la instalación de los parques eólicos, lo que nos ha llevado a escudriñar con mucho más profundidad esta nueva cara verde del capitalismo, digamos, o del régimen fósil, ¿no? Y como decía Diana, pues justamente desde el territorio al cual pertenezco, que es el territorio Zoque de Chimalapas, es desde ahí desde donde hemos visto este fenómeno hacia a flor de piel, ¿no? Que es que mientras en la planicie sur del istmo de Tehuantepec estaban promoviendo el corredor de parques eólicos más grande de América Latina para como una energía limpia para transitar a fuentes renovables. Al mismo tiempo, en el territorio al cual pertenezco, que es Chimalapas, la Secretaría de Economía había otorgado dos concesiones mineras para la extracción de cobre y oro, que son precisamente minerales estratégicos para esta transición. Entonces, desde ahí es como vemos cómo se articula esta paradoja que hay en este tipo de transición colonial y corporativa, ¿no? En esta energía colonial. Y otro de los elementos que me parece bien interesante también que decía Diana y la misma Yasnaya, que es esta cara de este discurso que utilizan las empresas para promover desarrollo, para promover crecimiento. Es otro rasgo característico del colonialismo que se remite a este término que es terra nullius, tierra baldía, ¿no? Y esto lo hemos encontrado en varios lugares donde se despliegan este tipo de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas, que ya sea que recurren a la acusación de que son territorios no habitados, en el caso donde hay poca población, o que son desiertos, como es el caso del Sahara Occidental, o que son territorios muy pobres, subdesarrollados, como es el caso del Istmo de Tehuantepec, donde lo que corresponde entonces es llevar desarrollo, llevar la solución a esa precariedad y a esa pobreza. La cuestión aquí, y lo que me parece importante desmantelar, es que ese es un juego discursivo que soslaya que esa precariedad y esa pobreza está provocada precisamente por un régimen fósil capitalista y que hoy día esa precariedad está sirviendo, están jugando con la precariedad de la gente, con la pobreza, para legitimar los procesos, los nuevos procesos de industrialización con rostro verde, ¿no? Transiciones verdes, teñidas de verde, pero con corazón fósil, ¿no? Entonces, esas dos cosas quería mencionar y para ir respondiendo también a lo que decía Jazz y lo que decía la pregunta que me hacía es esta lucha de las mujeres y cómo se diferencia con, pues, si queremos decirlo de alguna forma, con la de los hombres, si es que entendí la pregunta, ¿no? Eh, Muy bien. Pues la lucha de las mujeres, primero, pues no es necesariamente una opción, es una necesidad ante la amenaza de las lagunas, ante la amenaza de la contaminación de los ríos, como es el caso en Chimalapas. La oposición de muchas mujeres contra la minería fue el riesgo de que el agua del río se contaminara, ¿no? En el caso del pueblo Icod, también con la pretendida instalación del parque eólico de Mareñas Renovables,
también era porque se estaba poniendo en sitios sagrados y porque se estaba proyectando en el brazo de tierra que divide la laguna con el Océano Pacífico y donde anidan muchos peces, ¿no? Donde son nidos de peces. Entonces, todo este atentado a este entramado ecosistémico de vida era lo que las mujeres ponían de manifiesto, ¿no? El riesgo de la contaminación del maíz, el riesgo de contaminación de la base alimentaria, el riesgo de quedarse sin esa base alimentaria. Y una de las diferencias importantes en este proceso no es que los hombres no vean este atentado a la vida, no es eso. Pero una de las diferencias radica en que en varias comunidades, como es el caso de San Miguel Chimalapa, como es el caso de Juchitán, como es el caso de, bueno, Unión Hidalgo es un anexo agrario de Juchitán, por ejemplo, varias comunidades agrarias, icot, zapotecas y zoques, en términos jurídicos, son comunidades agrarias que reconocen principalmente a un sujeto agrario masculino como el que tiene todas esas atribuciones jurídicas para decidir sobre la tierra. Entonces, lo que estaban intentando hacer muchas de las empresas energéticas, por ejemplo, era buscar la firma de contratos con comuneros registrados en el RAN, ¿no? O en el caso de la comunidad agraria de Juchitán, pues con pequeños propietarios ante una serie de arbitrariedades agrarias. Mientras con esto dejaban a las mujeres sin la capacidad de decisión, las dejaban fuera, digamos, de este margen de decisión, de este marco jurídico, ¿no? Y esto pues ya es una amenaza que ocurre no solo en los territorios zapotecos, zoques o icots, sino es en todas las comunidades agrarias, porque en el país, pues el sujeto agrario es predominantemente masculino y en tiempos del incremento del extractivismo, las empresas aprovechan esto para intentar buscar la firma del convencimiento del sujeto agrario masculino, intentan convencerlos, ¿no? Soslayando completamente a las mujeres, ¿no? Históricamente las mujeres han sorteado, digamos, estos marcos estatales y han generado otro tipo de relación, digamos, con el territorio, no mediada precisamente por el Estado, ¿no? Y eso ha sido una de las grandes fortalezas, pero también está siendo una de las grandes debilidades en tanto hay una maniobra en el que las empresas aprovechan esta condición jurídica para intentar convencer al sujeto agrario reconocido por el Estado por Registro Agrario Nacional. Y ante eso, pues sí me gustaría señalar que, por ejemplo, en el caso de Chimalapa, sí se han dado muchos problemas, muchos inconvenientes para la actualización del estatuto comunal, para la actualización del padrón de comuneros, y esto no es solo que ocurre en Chimalapas, no es un error en el sistema, sino más bien es sistemático. Y esto obedece pues a toda una política de privatización y de desmantelamiento de la propiedad social de la tierra, digamos. Entonces, es lo que podría apuntar para esto de las luchas de las mujeres. Josefa, muy interesante realmente lo que están planteando las tres. Una situación, Diana, que ahorita pues ya estaban tocando en esta parte de la lucha y la defensa de los territorios por parte de las mujeres, pensando en esto de economía del cuidado y de los cuidados de las mujeres, si tú vislumbras también este cuidado permanente de la madre tierra por parte de las mujeres, ¿no? Que sería una situación ahí que me parece que implica también o extender el cuidado de las mujeres en la economía del cuidado a este tipo de cuidados de la madre tierra. Pero bueno, pedir tu opinión sobre eso, Diana, y también otra situación que quisiera regresar un poco, que tú fuiste la que pusiste esta parte de el extractivismo lo hace el propio Estado,
Y si pudiéramos hablar en términos históricos de esto que tú nos estás diciendo, ya ahorita Jazz hablaba de este desplazamiento también que hubo para la construcción de las presas hidroeléctricas, pero ¿qué otros ejemplos podríamos pensar? No yéndonos hasta acumulación originaria, sino ya de una manera pues más reciente, Diana. Bueno, gracias, Violeta, gracias, interesante de verdad este tema, y como dice Ernesto, no terminaríamos, una hora no basta para tocar este tema. En el tema de las mujeres como la madre tierra ha sido muy complicado lo que he notado, que la mujer alcance el tema de ser comunera, de ser ejidataria, ¿no? Por fortuna, y celebro esto, que hay una comunidad chontal precisamente que acompaña tequio jurídico, donde el año pasado casi 40 mujeres, alrededor de 40 mujeres recibieron sus títulos como comuneras. Y esto es claro lo que dice Josefa, ¿no? Es tan complicado llegar a solicitar que la renovación del padrón. O sea, pueden haber, por ejemplo, en el caso de Unión Hidalgo, que voy a hacer un poco de historia. En los años 70 desaparecen a Víctor Pineda Enestrosa, Víctor Yodo. Él era pues un profesor, es papá precisamente de Irma Pineda Santiago, la poeta zapoteca. Lo desaparecen. Él acompañaba mucho a campesinos en esta lucha por las tierras, por el territorio, y pues lo desaparecen, y en ese momento Juchitán y sus tierras agrarias quedaron sueltas, ¿no? Quedaron a propósito precisamente, ¿no? Quedaron como huérfanas, podemos decirlo así, utilizar ese término, y en ese momento surge también a la vez, o sea, ya había nacido la COSEI, la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo, pero se refuerza más con el tema de los partidos políticos, ¿no? Juchitán logra hacer el municipio de izquierda, y como que todo se enfrascó en la política, ¿no? Estas luchas, si tú no estabas del lado de la COSEI, pues no te tocaban terrenos, no te tocaban tierras, no te tocaban, entonces como que todo se fue y se olvidaron de las tierras comunales de Juchitán y sus anexos, que son el Espinal, que son Xadani, que son La Ventosa, Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ¿no? Son 5 poblados, y en Unión Hidalgo surge un fenómeno interesante precisamente en esta lucha de las tierras con la llegada de los eólicos. Cuando te dice, bueno, si nosotros somos territorio agrario comunal, donde los abuelos tienen sus títulos de propiedades, son reconocidos comuneros porque hay un padrón. Entonces, ¿por qué las empresas eólicas llegan y se extraen ese territorio, ¿no? Hablando de esta extracción y el colonialismo, ¿no? Entonces, cuando uno revisa ese contexto, revisa ese padrón, vemos que la mayoría son hombres, o sea, casi el 90% son hombres. Pero eso no es todo. Además, la mayoría ya fallecieron de ser como uno de ellos es mi abuelo, que ya falleció. Y para hacer esta renovación del padrón, ha costado realmente una situación bastante complicada, porque lo que nos decían en el RAN, el Registro Agrario Nacional, es que Juchitán y sus anexos están catalogados ahora como ejidos. O sea, dicen, sí les vamos a dar su reconocimiento, pero van a ser ejidatarios. No. O sea, nosotros queremos seguir siendo la figura comunal, ¿sí? De bienes comunales, ¿no? Entonces, esto precisamente ha logrado que se detenga todo, y aunque seamos, o la lista del padrón sea alrededor de 180, 190, pero los vivos son alrededor de 20, y son adultos mayores ya de 70, 80, 90 años de edad, que de alguna forma van a las asambleas solo una hora, ya no aguantan estar tanto tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahí también está esta parte del Estado que no quiere actualizar el padrón. No pareciera, pues, que no quisiera actualizar los padrón. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que quieren entrar, pues, son nietos, hijas, hijos, ¿no? Más jóvenes, con esas ganas de seguir luchando por esta madre tierra, y la mayoría también son mujeres. Pero lo que yo he notado es que, a pesar de que está esta lucha, por un lado, de que está parado, está detenido la actualización del padrón, en el caso de Unión Hidalgo, hay mujeres que están precisamente desde la madre tierra, van a las campañas de reforestación, salen a su palabra, vale bastante, y en el sismo lo demostraron creando una cocina comunitaria. O sea, desde esa cocina comunitaria, esos espacios que anteriormente se decía, ¿cómo en una cocina? ¿No? O sea, las mujeres ahí en la cocina, no.
pero desde esta cocina donde se lucha por la soberanía alimentaria, se preparan los guisos, la comida, se hacen los totopos, se hacen los moles, ahí también se habla de este respeto a la madre tierra, ¿no? Eso es por un lado, donde las mujeres seguimos siendo esa lucha de la defensa, pues estamos ligadas a la madre tierra, ¿no? Porque desde que concebimos, desde que somos mujeres como tal, pues somos tierra también, ¿no? Somos ese ser natural, ¿no? Que existe. Y lo que yo decía del tema de que el Estado ha sido parte de ese extractivismo, lo reafirmo aún más, además de lo que dice ya de este desplazamiento, y un claro ejemplo es Jalapa del Marqués, ¿no? Donde se habla de un Jalapa viejo y un Jalapa nuevo, ¿no? O sea, un pueblo se desplazó, un pueblo que era catalogado, imagínense, el granero del istmo, de los granos crecían, había bastante naranja, maíz, se desplazó por el ingreso de la construcción de estas presas, pero también ahorita o en estos tiempos está ocurriendo con el tema de los parques eólicos, con el tema de la minería, donde muchos prefieren desplazarse por la violencia que se ha generado en sus territorios con la llegada de esto, ¿no? O al vender sus tierras, ¿no? Porque como yo les decía, o sea, las tierras pues algunas las vendieron en 180,000 cada hectárea, otras hasta 300,000, varió, pero pues muchos dicen, yo me quedé sin tierras, ¿qué hago en ese territorio, no? Mejor me desplazo, migro, me voy a Estados Unidos o me voy a Monterrey, a Guadalajara o a Yucatán, donde están los cortes de caña o lo que es la construcción, donde solicitan mano de obra barata, pues ahí me voy, me refugio en esta parte, ¿no? Entonces, creo que también el Estado está dejando morir esas tierras precisamente, aunque López Obrador decía en el día de su informe, ¿no? Del tema de sembrando vida, ¿no? De que no, que somos la mayor reforestación casi del país se ha dado con sembrando vida, ¿no? Entonces, esto quizás se puede dar de una forma, pero muchas veces, por ejemplo, aquí se está sembrando lo que es el maguey, ¿no? En el tema del istmo. Entonces, cuando dices tú, ¿y por qué no sembrar lo que son las plantas endémicas que nosotros tenemos y que se han muchas derribado con la construcción de estas líneas del ferrocarril, ¿no? Esta rehabilitación del ferrocarril, ¿no? Entonces, creo que por eso yo reafirmo esta parte, ¿no? De que el Estado también aunque con estos programas sociales que nos dicen que pues es el progreso, nos va a ir mejor, pero está encabezando, ¿no? Está siendo protagonista también de este colonialismo, ¿no? De este extractivismo. Perdón. No, sí tengo el micrófono, ¿no? Sí, te escuchamos. Ok, perdón. Bueno, Yasnaya, mi querida Yas, pensando también en esta parte, en lo que estaba cerrando ahorita, Diana, con respecto de las alternativas. Entendemos el modelo económico que seguimos padeciendo, pasa, no importa qué gobierno esté en turno, pues pareciera que es irremediable hacia dónde están apuntalando. Me quedo pensando y retomando un poco esta frase de este director de cine español, Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Donde dice, energía eólica sí, pero no así. Y que precisamente en España es precisamente donde ha habido un boom de los proyectos eólicos, pero brutal, tal vez como en ningún otro país del planeta. A lo mejor ya ahí Josefa nos pueda orientar más en ese sentido, pero eso nos trae también como el estar pensando en las alternativas. Sabemos que no necesariamente pues, los gobiernos del mundo escuchan las alternativas, pero creo que es un tema obligado que hay que estar colocando también para las propias autoridades y no solo para las autoridades, sino para la audiencia, para quien te está escuchando, quien nos está escuchando. ¿Qué decía al respecto, Jazz? Uy, ¿no está Jazz? No, creo que se desconectó, no aparece. Bueno, pues aprovecharía, mientras lo logramos recuperar, haría el mismo planteamiento, Josefa, ¿qué decía al respecto Ahí con... está ya. Perdón, ya está ya. Ya está. Ya está, ya se conectó nuevamente. Nada más que active su cámara, pero ya está ahí. ¿Escuchaste, Yasnaya? El micrófono ya está silenciado.
Ah, perdón, es que no sé qué sucedió que me sacó, pero pensé que estaba aquí. Ya. ¿Y escuchaste la pregunta, Jazz? No. Ok, sí, hacía el planteamiento retomando un poco la frase del director de cine español Rodrigo Sorogoyen, ¿no? Que decía, energía eólica sí, pero no así. Esto lo decía cuando recibió el premio Goya. Y hablando precisamente de España, que es, desde mi punto de vista, hasta donde tengo la información, el país que más eólicas tiene que en cualquier otro país del mundo. Y en ese sentido, entonces hablábamos de las alternativas. Siempre, pues es el gran desafío que tenemos pueblos, comunidades, ciudadanía en general y pueblos originarios pues que no escuchan la autoridad, pero finalmente entre que escuchen las autoridades y que escuche quien te está oyendo, quien está viendo este programa, pensando en las alternativas qué presentar, cómo hablar también con respecto de las alternativas, que me parece que luego esa es la otra parte que falta de informarle pues a la gente frente a este modelo de desarrollo que hay pues en cualquier gobierno y este tampoco se escapa de eso. Pues yo creo que siempre que hablamos de este tema hay muchas respuestas, ¿no? Entonces hay como mucho ruido de qué es lo que tenemos que hacer. Y, o sea, en un principio yo pensé que solo podíamos dividirnos en dos bandos, ¿no? Los que niegan la emergencia climática como Donald Trump o personas así negacionistas, o quienes estamos, eh, conscientes del problema y alguna vez creo que en Twitter, cuando todavía era Twitter y yo todavía estaba ahí, puse algo así como de la lucha contra la crisis climática será anticapitalista o no será. Y eso desató una serie de respuestas furibundas y me di cuenta que no todos estábamos viendo el problema igual, ¿no? Entonces, había personas que piensan, y creo que también en los comentarios ahorita, que la energía nuclear es la respuesta, ¿no? Que es súper limpia, que no es peligrosa, y quién sabe dónde van a poner esos desechos, pero bueno, eso es como la gente que está muy entusiasmada con que, bueno, para seguir con la demanda de energía, pues es basta con energía nuclear sin analizar todos los problemas que ya existen, han existido y varios problemas asociados a la energía nuclear. La otra es las personas que piensan que el problema somos toda la humanidad parejo, es como posturas ecofascistas. Y he escuchado incluso de personas que dicen que tenemos que controlar la natalidad de las mujeres en Latinoamérica y en África, porque se reproducen mucho. O sea, es una postura de verdad fascista, pensando que el problema es ese y cuando hemos visto que es la minoría de la población más rica la que está beneficiándose de esta situación. Y hay otras personas que piensan en soluciones tecnológicas que va a dar el capitalismo, ¿no? Todo con tal de no soltar el capitalismo. Es como antes haremos cualquier cosa que dejar de crecer, ¿no? Como el famoso capitalismo verde. Pero si vemos hay pues un gran problema, ¿no? No se puede sostener porque hay límites planetarios. Entonces, la solución para mí creo que tiene que pasar por justicia social, es decir, no es que toda esta energía esté igualmente repartida y para el buen vivir de toda la población y todas las poblaciones del mundo. Y por otro lado, la idea del decrecimiento, creo que es muy importante plantear. Tal vez no puedas ganar ahorita una elección cuestionando el desarrollo y hablando del decrecimiento. Pero es necesario bajar la demanda de energía para asegurar un buen vivir y para asegurar incluso el disfrute de derechos humanos básicos. Necesitamos que el capitalismo como está deje de demandar tanta energía para el enriquecimiento de unos pocos. Necesitamos justicia social y eso implica el decrecimiento de esa demanda de energía que siempre es cada vez más y de manera exponencial, como lo muestran los datos, ¿no? Muchísimas gracias, Jazz. Pues también, Josefa, sí le toca a Josefa, ¿verdad? Sí. Pensando en estas alternativas, pero antes de irnos a estas alternativas que puedan
surgir y que ya hay desde los propios territorios y desde los pueblos, Josefa, que eso nos interesaría muchísimo. Preguntar también tu opinión. Estamos ahorita en un debate aquí a nivel nacional y en una batalla sobre la prohibición de la minería a cielo abierto. Esa es otra de las discusiones y bueno, hay como parte de un discurso que ustedes ya decían, ¿no? En nombre, por ejemplo, de la transición energética, pues se avanza, ¿no? Y en esta guerra comercial que tienen y el gran negocio que hay entre China y Estados Unidos, se avanza con los territorios donde hay litio, grafito, cobalto, cobre y otros minerales, ¿no? Y hacia espacios que nunca habíamos pensado como los mares y los océanos. Pero en nombre de esa transición energética se hace esto. Pero ahora también estamos viendo este concepto de minería consciente que ha estado lanzando también la Cámara Minera de México en esta idea que ellos dicen, si se prohíbe la minería a cielo abierto, se va a derrumbar la economía del país, ¿no? Y de manera textuales, ellos dicen que prohibir esta minería sería devastador para la economía mexicana. Prácticamente se caería la economía mexicana si se prohíbe esto. Entonces, bueno, han sacado este concepto de economía, perdón, de minería consciente, ¿no? Esta minería que ellos definen como un compromiso integral entre el medio ambiente y las comunidades. Y sobre esto, Josefa, pedir, antes de, insisto, de entrar a las alternativas, tu opinión, que me parece que iría también en este sentido de seguir, digo, en nombre, como parte de un discurso, pero en nombre también de esta supuesta transición energética, pues ellos ahora lanzar esta minería consciente donde dicen sería realmente desastroso porque además prohibiríamos, ¿no? Prohibiríamos la historia, el curso que está siguiendo la humanidad en torno a estas energías alternativas, Josefa. Sí, sobre la pregunta, pues pensaría que ni convirtiendo todo el planeta Tierra, no solo México, sino todo el planeta, en una gran mina, se alcanzaría a abastecer la demanda de recursos que exige el sistema económico capitalista. Entonces, es una falacia pensar, estoy de acuerdo con Yasnaya, de pensar de que se puede abastecer, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, decir, pues sí, ahí sí soy contundente de no existe una minería sostenible ni una minería comprometida con los pueblos. La minería extractivista, bajo esta lógica, digamos, de demanda exponencial, no tiene una dirección más que, no tiene otra dirección más que estrellarse a la catástrofe, ¿no? Que es insostenible porque nunca se va a lograr abastecer y porque además se va a lograr abastecer la economía capitalista y porque además la electrificación y la descarbonización que está suponiendo un tipo de transición energética colonial, corporativa, que demanda tantos minerales, es tan solo una parte de todo el sistema energético. O sea, nunca va a sustituir a los combustibles fósiles en un tipo de sociedad industrial como la que vivimos. Entonces, la electrificación es tan solo una parte de todo ese debate energético, digamos, ¿no? Y además se requiere más fuente fósil, ¿no? Ahora, jugar y condicionar al pueblo mexicano, digamos, a los pueblos mexicanos, con este argumento de que la economía se va a desplomar si cancelamos la minería a cielo abierto, es realmente soslayar el nivel de desigualdad que hay en el país y soslayar de que el Producto Interno Bruto como índice económico está detentado por un reducido porcentaje de la población. Y es otra vez volver a jugar con la precariedad de la gente, prometiendo políticas asistencialistas a cambio de que entreguen sus territorios que son fuente de vida histórica, digamos, ¿no? Entonces, seguir argumentando bajo la lógica de una economía neoliberal, en su fase neoliberal, digamos, es realmente, creo que insostenible,
creo que es contradictoria con la permanencia de la vida, no solo de los pueblos, de los pueblos indígenas, sino de la ciudadanía de los pueblos en general, del mundo, ¿no? Ya hay informes, por ejemplo, pues del mismo panel intergubernamental de cambio climático, del cual, por cierto, en un informe fue parte la actual nombrada presidenta de México, que a ver qué va a responder respecto a estos informes. Pues uno de las aseveraciones era justamente de que pues el sistema económico actual es incompatible con la vida humana en el planeta, ¿no? Porque implica seguir justificando mucho más extractivismo. Eso pensaría, eso respondería respecto a a la pregunta que haces, Violeta, ¿no? Y antes de pasar a las alternativas, quisiera también retomar la pregunta de Ernesto, así muy rápidamente, con esta frase que decía este director de cine, que es renovable sí, pero no así. Es un lema que nace en el movimiento digamos, de ecologista de España, que es Alianza Energía y Territorio, que se empieza a formar a la luz del despliegue de infraestructura fotovoltaica, eólica y actualmente hidrógeno verde, y que surge, digamos, porque España está siendo uno de los territorios donde más infraestructura renovable están instalando a nivel europeo. Es como el patio trasero de Europa, digamos, ¿no? Porque digamos, las metrópolis o las potencias económicas pues están detentadas en Alemania, en los países más del norte, ¿no? Pero algo a retomar de esto es que, por ejemplo, hay un punto en el que el ecologismo de esos territorios del mundo, de España, del norte global, no se alcanza, digamos, a cuestionar los niveles de devastación que implican a la tierra, a diferencia de los pueblos indígenas, ¿no? Hace rato hablábamos de la relación de los pueblos con el territorio, ¿no? O sea, entender que no es solo la defensa de una porción de la tierra, sino la defensa de la vida más allá de una dimensión agraria, más allá de la vida de los pueblos indígenas, sino es la dimensión de la vida en muchos aspectos, ¿no? Entonces, esa frase surge porque sí se está planteando renovables, pero no de forma desordenada. En el caso del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, no hay una frase así, porque ahí es claramente un tipo de un tipo de continuidad colonial en el que, ¿para qué se quiere infraestructura renovable o de la que sea cuando vemos, según datos de INEGI, por ejemplo, más de 5.000 viviendas en Oaxaca no tienen electricidad? ¿De qué crisis energética se le va a hablar a estos pueblos cuyo rostro de la crisis energética es el extractivismo, es el despojo, es la falta de acceso a la electricidad básica, ¿no? Entonces, renovable sí, pero no así, aplica para esos territorios, digamos, europeos, pero desde los pueblos indígenas, desde la defensa de los territorios de los pueblos, se está cuestionando las raíces más profundas de esta crisis. Y una de las raíces más profundas de esa crisis, pues tiene que ver con el colonialismo, y ahí conecto con las alternativas, ¿no? ¿Por qué llamar colonialismo energético a esta profunda crisis? Porque el cómo nombramos este fenómeno nos permite eh, imaginar soluciones y alternativas. Y nombrarlo como colonialismo energético nos evade de especular con que cuántas renovables vamos a poner para generar cuánta energía para abastecer a las cadenas corporativas, ¿no? O sí, o decir, ¿cómo vamos a contener esta emergencia climática? Con captura de carbono, con las métricas de carbono, ¿no? En cambio, si decimos abiertamente, deliberadamente, que es un problema del colonialismo energético, estaríamos apuntando que las soluciones y las alternativas pasan
por el respeto a los territorios de los pueblos indígenas, por la autonomía, por la libre determinación, por esta histórica demanda y este histórico ejercicio de los pueblos indígenas en su derecho al territorio, ¿no? Y es que no en vano, por ejemplo, en México, entre el 70 y el 80% de los territorios más ricos en biodiversidad están en tenencia comunal, ejidal, en propiedad social y de este tipo de propiedad social habitados en gran medida por pueblos indígenas. Entonces, si queremos abordar las soluciones a la crisis climática, a la crisis energética, tendríamos que comenzar por el reconocimiento de los territorios de los pueblos, el respeto más que el reconocimiento, el respeto a los territorios de los pueblos indígenas que son ricos en biodiversidad y entonces sí plantearíamos que la cuestión de los pueblos indígenas, las demandas históricas, las luchas históricas, no son un añadido en los temas sobre emergencia climática y sobre crisis energética, sino que son un punto central porque están cuestionando uno de los orígenes de esta gran crisis, de este gran problema que ahora se anuncia como global, pero que hace tiempo los pueblos vienen llamando como la destrucción de nuestra madre tierra. ¿No? Entonces, parte de las alternativas pasa por eso. Y también es importante señalar que dentro de los planteamientos gubernamentales no puede ser solamente la Secretaría de Energía la que atienda un caso de transición energética, el caso de transición energética, porque esto implica a la Secretaría Minera, implica a la Procuraduría Agraria, porque muchos de los territorios donde se están concesionando para minería o que se están retomando para el despliegue de infraestructura eólica, son territorios en conflictos agrarios que están siendo aprovechados para el despliegue de toda esta infraestructura y para generar mucho más conflictos. Entonces, una transición energética tiene que plantear a varios sectores y tenemos que entender también que la alternativa pasa por dimensionar la energía desde el agua, desde la alimentación y desde muchas otras más dimensiones, ¿no? Para finalizar, solo les recomiendo el documental La energía de los pueblos, dirigida por Mónica Montalvo, quien ahí da también como muchas claves de transición energética comunitaria, popular, desde los pueblos, energía para los pueblos. Eso. Ana, ya una mesa muy, muy interesante y que tendríamos pues muchos temas y aristas por donde seguir, incluso en estas alternativas. Y pues tenemos que ir cerrando la mesa, pero antes tenemos dos noticias muy importantes. La primera, compartir con todas y todos ustedes el libro que nos estaba también comentando hace rato Diana Manso sobre el libro de Josefa Sánchez, así es que ahorita vamos a poner aquí la portada en la pantalla para que todos y todas la puedan ver. Y también, bueno, ahorita nos está diciendo Josefa de este otro libro de Mónica Montalvo, que también nos parece muy importante retomarlo. Muchísimas gracias, Josefa. Y bueno, tenemos, ahí lo estamos viendo, colonialismo energético, territorios de sacrificio. Pues está disponible, incluso está ahí con todo y el precio, ¿verdad? Como lo estamos poniendo, está disponible. ¿Dónde lo podemos encontrar, Josefa, si nos puedes decir? Sí, hay una edición que ha salido justamente, que es la que recomiendo, que ha Sí. salido por ONA Ediciones, se llama esta editorial, y se puede encontrar en las librerías en la Ciudad de México, en San Cristóbal, en Querétaro, en varias librerías, y la que ha salido actualmente se llama solo Colonialismo Energético y hace como toda una síntesis. Entonces les recomiendo esa edición. Esa edición, no la que estamos viendo entonces ahorita en pantalla, sino la otra que nos estás diciendo. Perfecto. Exacto. Muy bien, Es la muchísimas gracias. recién. Y Gracias. es un documental de Mónica Montalvo, es la otra Es recomendación. Oye, documental el de Mónica oye, Montalvo. Josefa, y el libro también para quien vive en otro país, y algo porque ahí nos están ya preguntando, ¿también se puede conseguir en otros países, aunque sea digital Ah, o pues no? en ONA Ediciones, no lo sé todavía,
pero en Icarias sí se puede, está liberado ya la versión que han mostrado en pantalla, está ya liberada, la pueden buscar, está en PDF en internet. Ah, perfecto, eso está buenísimo. Y Sí. además, bueno, hay otra gran noticia. El día de ayer fue nada más ni nada menos que cumpleaños de Diana. Así es que muchísimas felicidades, Diana Manso. Nos avisaron, así es que queremos celebrarte y aquí tienes este regalo. Gracias, muy amable. Qué sorpresa. Muchas felicidades, mi querida Diana. Qué bueno, de haber sabido adelantamos la mesa mañana y armábamos la pachanga ayer, que hubiéramos adelantado ayer la mesa, Diana, pero muchas felicidades, ojalá la hayas pasado muy bien. Sí, la pasamos bien. Tenemos la comida tradicional, que son las garnachas, el pollo garnachero. Ojalá algún día pues vengan al Istmo, ya Josefa ya los ha probado, lo comemos. Y ya le invitamos a ustedes tres allá, a ti y a Violeta también. Muchísimas felicidades, Diana, que te la sigas pasando muy bien lo que resta el año de vida, que ya está iniciando desde el día de ayer. Diana, felicidades. Gracias por tus deseos, gracias. Gracias a las tres, Josefa, Yasnaya, Diana, gracias, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias. Muchas gracias, felicidades Diana, gracias Josefa. Gracias, Jazz, gracias. Felicidades, Diana, gracias. Un fuerte abrazo. Felicidades a las tres, gracias. Hasta luego. Hasta luego.